Hola, buenas noches a todos. En realidad, para nosotros es un honor dar inicio al ciclo de charlas de la Sociedad de Tracto Genital Inferior y Colposcopía. ¿Sí? Este año para nosotros es un año muy especial, dado que en septiembre tenemos el congreso, el segundo congreso de Tracto Genital Inferior y Colposcopía de nuestro país, y bueno, están todos invitados. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y en realidad en el que surgen muchas dudas para la gran mayoría de nosotros, ¿sí? Que queremos saber a ver si la microbiota influye o no en lo que es la adquisición o la persistencia del virus del HPV. Entonces vamos a tratar de responder a estas preguntas. Bueno, para eso tenemos el honor de contar con la doctora Janet Márquez, que es presidenta de la Sociedad de Colposcopía de Tracto Genital Inferior y Colposcopía de México. La doctora es especialista en ginecología y obstetricia y diplomada en colposcopía y patología del tracto genital inferior por la unidad médica de alta especialidad del Hospital Gineco 4. Realizó un curso de alta especialidad de cirugía endoscópica y laparoscópica de ginecología en la unidad médica de alta especialidad del Hospital Luis Castelazo Ayala. Es más, tiene una maestría en alta dedicación hospitalaria en Centro de Posgrado del Estado de México, una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es encargada de la clínica de colposcopía de UMAE del Hospital Gineco 4 Luis Castelazo Ayala y es profesora adjunta del curso de diplomado del uso del láser en tracto genital inferior y regenerativa avalado por la UNAM. Realmente para nosotros es un gran honor contar con ella, es una amiga y bueno, nos va a dar una disertación. Y tenemos como moderadora también a otra gran amiga, que en realidad la conocen todos ustedes, gran referente de la patología del tracto genital inferior en nuestro país, que es la doctora Sandra Rivero, que también es especialista en tracto genital inferior y colposcopía, diplomada por la UDELAR en esta subespecialidad y es fellow de la ISSBD. Así que bueno, vamos a dar comienzo y te damos la bienvenida, Janet, a bueno, nuestro primer ciclo de charlas. Hola, muy buena noche a todos. Encantada, encantada de verdad de estar con ustedes, de que me hayan brindado el honor de regalarme esta hora, este espacio. Gracias, Luciana. La verdad es que es un gusto. Una de las cosas que nos trajo el Congreso de Latinoamericano fue encontrarnos, conocernos y reconocer que esto es súper importante, este intercambio de todo lo que estamos haciendo, todos los que nos dedicamos a patología del tracto genital inferior en Latinoamérica. Creo que el intercambio es va a ser enriquecedor, nos va a hacer conocernos a todos y saber que, bueno, tenemos grandes metas por cumplir todos aquí en Latinoamérica. Y pues bueno, para no cortar tanto el tiempo, voy a compartir mi pantalla. Durante el siguiente 45 minutos voy a platicar de un tema que creo que, bueno, nos inquieta a todos y creo que ahorita en los últimos años, como van a ver, ha tenido gran importancia, gran relevancia, cómo la microbiota vaginal ha influye específicamente en esta historia natural que todos conocemos, que es la infección del virus de papiloma humano. Cómo puede influir específicamente o modular esta historia natural que todos conocemos. Declaro mi conflicto de interés, participo en Exceltis, en la farmacéutica Exceltis para México y participo específicamente en temas como microbiota, infecciones recurrentes, vaginitis, infecciones vaginales y pues bueno. Nuestra agenda, en la siguiente 45 minutos voy a platicaros un poquito sobre generalidades de microbiota vaginal, implicaciones en la salud, generalidades sobre la infección del virus de papiloma humano, cómo es que interaccionan estos dos grandes temas y bueno, y cómo puede influenciar en la evolución de esta infección. De manera general, lo que quiero comentarles es que cuando hablamos de microbiota y microbioma son cosas que a veces escuchamos muy recurrentes y que lo usamos de manera indistinta. Para nosotros parecería que no tiene mayor diferencia. Nada más para puntualizar, la microbiota es todo ese conjunto de microorganismos que pueden o que están asentados en alguna región específica del cuerpo y que es
muy específica para cada región. No es la misma la microbiota que tenemos o los microorganismos que tenemos en la boca, en el intestino, a nivel dérmico, a nivel vaginal, y se refieren a todo el conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos. Y el microbioma se refiere al conjunto de los genes que constituyen cada uno, que tienen cada uno de estos microorganismos. Imagínense, el microbioma es inmenso porque la cantidad de genes que existen de todos estos microorganismos es inmenso. Pero a lo largo de la plática yo me voy a referir como de manera general al término microbiota para hablar pues a este conjunto de comunidades de microorganismos que están asentados en cada una de estas áreas. ¿Qué sabemos de la microbiota? Bueno, el cuerpo humano está constituido prácticamente, somos más microorganismos que células eucariontes. Hoy sabemos que por cada célula humana hay 10 microorganismos, una relación de 1 a 10. La diferencia en la composición de la microbiota es distinta para cada región anatómica, pero no nada más para cada región anatómica, sino también para cada individuo. Depende de la edad, de la raza, de la alimentación y de muchos otros factores, como vamos a ver. Y que gracias ahorita a la gran avance en la tecnología, en todo lo que sabemos en ciencia, hoy sabemos que la microbiota en general, todos esos microorganismos que hacen simbiosis con nosotros, han evolucionado con nosotros, nos ayudan y juegan un papel súper importante en el estado de salud y enfermedad de todos los seres humanos. Gran parte de ellos están relacionados específicamente con producción de enzimas, con producción de metabolismos, con producción de vitaminas, con muchas cosas que nos ayudan a sobrevivir y que, bueno, en realidad nunca estamos solos. Cuando hablamos específicamente entonces de la microbiota vaginal, que es una de las grandes que están estudiadas, digo, la más importante que tiene también muchos estudios es la microbiota intestinal, pero específicamente de lo que les voy a platicar es de la microbiota vaginal y se refiere a este microambiente que es complejo, muy dinámico, cambia a lo largo de la vida de la mujer. Está compuesto por diferentes microorganismos en diferentes proporciones, en altas proporciones, y que tiende a estar influenciado por diversos factores externos. Y ya se hablaba de estos microorganismos, de estos agentes, de estas bacterias que nos acompañaban. El primero en reconocerlas fue, fíjense, desde el año 1899, en donde este conocido ginecólogo alemán reconocía la presencia de bacterias, de unas bacterias que cuando estaban presentes en la vagina, en la región vaginal, estaban asociadas a estados saludables, a pacientes que eran asintomáticas, a pacientes que no tenían molestias vaginales, es lo que él asoció. Posteriormente, para 1928, se caracterizó un poquito como tal a los lactobacidos como lactobacidos acidófilos, y poco a poco se fueron reconociendo especies con producción específicamente de ácido láctico y que lo que más influenciaba en esto es que lo que se dieron cuenta es que a lo largo de la vida de las mujeres cambiaba respecto a la cantidad de hormonas que teníamos. Y bueno, todos por ahí, desde que estudiamos medicina, veíamos estas tablas llenas de microorganismos que nos decía que la vagina estaba compuesta y que tenía toda esta lista, y aquí me quedo muy corta en la cantidad de microorganismos que podíamos encontrar a nivel vaginal. Si ustedes la leen, incluso muchos de ellos van a considerarse patógenas como tal. Esto cambió, el gran parteaguas de todo esto cambió cuando se pudo hacer una secuenciación molecular en la cual nosotros reconocimos que gran parte o muchas bacterias que cohabitan o que están en la vagina antes no se podían identificar porque solamente se identificaban a través de cultivos. Pero cuando vino este gran boom de las técnicas de secuenciación de alto rendimiento, pudimos reconocer que en realidad es aún mucho mayor la lista de la cantidad de microorganismos que tenemos a nivel vaginal. Y gran parteaguas fue uno de estos artículos, un artículo descrito del doctor Ravel desde el 2011, que fue de los primeros en describir este ambiente vaginal, cómo estaba caracterizado. Y esta tabla es muy representativa porque básicamente lo que él encontró es que a pesar de que existe una gran cantidad de microorganismos, como ven aquí,
En realidad lo que vemos es que esta tabla que está acá, esta área de color, lo que ven es que cuando tenemos un color rojo es cuando tenemos la mayor cantidad o la mayor abundancia de estos microorganismos. Entonces lo que ven ustedes es aquí todas estas líneas que están verticales representan a diferentes pacientes que fueron estudiadas y entonces lo que ven es que a pesar de que tienen una gran cantidad de microorganismos, solo uno de ellos se encuentra en una gran cantidad o abundancia. Por ejemplo, en esta línea que representa a esta paciente, lo que vemos que la mayor cantidad de bacterias o la que predomina en esta paciente es esta que está aquí, que está en esta línea roja y que corresponde a Lactobacillus reuteri. De tal manera que lo que el doctor Ravel encontró es que a pesar de que tenemos distintos microorganismos, la microbiota vaginal y que puede ser dinámica, casi siempre está dominada por un solo líder, un microorganismo que va a dominar, que va a ser el mayor, el que se expresa en mayor cantidad a nivel local. Y entonces así caracterizó o dividió a las diferentes comunidades que que podía tener una mujer. Y entonces lo que vio es que, por ejemplo, en mujeres que están, en las que predomina el Lactobacillus crispatus, que es uno de los lactobacilos más benéficos que nosotros tenemos, es este grupo de pacientes en donde ustedes ven aquí esta gran cantidad de Lactobacillus crispatus y a ella las denominó el grupo uno cluster uno y así fue identificando que de manera general hay 5 tipos de grupos, 5 clusters, en los cuales fue identificando cuál era el lactobacilo que dominaba. Y así para el grupo uno es en las que domina el Lactobacillus crispatus, el grupo 2 Gasseri, el grupo 3 es Iners, que es un lactobacilo que ya platicaremos más adelante, que se comporta un poquito distinto, el Lactobacillus jenseni para el grupo 5, pero quiero que vean aquí en esta tabla, esta colorimetría, como para este cuarto grupo, vean cómo no hay una línea roja, no hay una zona roja que tengan estas mujeres, este grupo de pacientes. Vean cómo en realidad hay un predominio heterogéneo, vean cómo la cantidad o el grupo de bacterias sobre todo del grupo anaerobio, está elevado y no vemos prácticamente ningún lactobacilo y sin embargo sí vemos de manera heterogénea, de manera dinámica, bacterias, diversas bacterias del grupo anaerobio. Entonces, a este grupo o a este clúster, que es el clúster tipo 4, la caracterización que tenían es que era un grupo de pacientes en las cuales sobre todo predominaban bacterias anaerobias obligadas, prácticamente sin la presencia de estos lactobacilos. Así, en la vagina lo que encontraron es que los lactobacilos que predominan principalmente o que se encuentran casi siempre de manera dominante son estos 4, que es Crispatus, Gaceris, Jenseni e Iners, que están caracterizados por cada uno de estos grupos, y el grupo 4, que son este clúster que no tiene lactobacilos y que tiene gran cantidad de bacterias anaerobias. Entonces, vean ustedes cómo en este artículo el doctor Ravel encuentra que hay mujeres que de manera constante tienen predominio o presencia de diferentes tipos de lactobacilos, pero hay un grupo de pacientes caracterizadas por comunidades anaerobias, por comunidades heterogéneas. Y lo que él encontró es que estas pacientes, uno, eran asintomáticas y dos, cuando midieron el pH y les hicieron puntuación de Nugent, que es lo que caracteriza el diagnóstico de vaginosis bacteriana, vean cómo las pacientes que están en estos clusters 4, vean cómo sus pH son prácticamente por arriba de 4.5 con puntuaciones de Nugent alta y por lo tanto tendrían una definición de disbiosis. Así pues, nosotros podemos caracterizar, evaluar cómo es que se encuentra el microambiente vaginal
en cada una de estas pacientes que constituyen lo que se refieren a estos clústeres. De tal manera que en las pacientes que predominan crispatus, por ejemplo, vean cómo hay una gran cantidad de ácido, producción de ácido láctico tipo L y tipo D, que son muy protectoras, con pHs muy ácidos, con pHs adecuados. Vean cómo cada una de estas comunidades tiene características muy, muy específicas. De tal manera que lo que vieron es que la presencia de lactobacilos, de estos lactobacilos, son protectores o se consideran las condiciones óptimas, las condiciones de de hemostasis en un ambiente vaginal. ¿Qué significa? Que el tener lactobacilos tiene o caracteriza a pacientes que tienen un microambiente vaginal protector. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que la presencia de estos lactobacilos está aunada a la producción de grandes, grandes mecanismos de defensa. Pero los voy a dividir prácticamente en cuatro grupos. Uno es la presencia de lactobacilos caracteriza la producción de metabolitos o la producción de productos que son protectores. Por ejemplo, algunos bactericidas directos, producción de ácido láctico, producción de bacteriocinas, de aquí específicamente de superóxido, de muchos agentes antimicrobianos locales. Su segundo mecanismo de protección es una barrera o interacción de barrera física y de barrera funcional. Esto es debido a que tienen competitividad por espacio, con factores nutricionales, por crecimiento, de tal manera que inhibe el crecimiento de cualquier otro microorganismo que pueda querer encontrarse ahí. Y la gran, gran, gran cantidad de información que hay está relacionada con que este microambiente caracterizado por lactobacilos tiene mucho que ver con la respuesta inmunológica local y la respuesta inflamatoria local. Ese es el gran boom de información que existe de tal manera que un microambiente vaginal que tiene lactobacilos tiene una respuesta inmunológica adecuada, una respuesta inflamatoria adecuada, es un gran mecanismo de protección para la vagina. Y entonces aquí lo que vemos en estos artículos es que el microambiente vaginal está determinado por muchos factores, como ya lo platicamos, pero afortunadamente un microambiente vaginal óptimo es aquel que se caracteriza por tener lactobacilos. Vean en este artículo, el doctor Rabel describe que las mujeres asiáticas y las mujeres blancas, en la gran mayoría, tienen la presencia de estos lactobacilos protectores, por lo tanto tienen un microambiente óptimo. Pero vean cómo mujeres, sobre todo hispanas, que pertenecen a nuestro grupo de pacientes latinoamericanas, vean cómo hasta el 60% de estas mujeres tienen comunidades caracterizadas por ambientes en clúster 4 que son con presencia de estas bacterias anaerobias y que son completamente asintomáticas, es decir, una constitución genética y racial hace que por alguna razón de manera asintomática o de manera normal estén caracterizadas por presencia de estas comunidades bacterianas, que puede estar relacionado con la mayor incidencia de cánceres, por ejemplo, cervicuterino en esta población, por cuestiones genéticas, por presencia de algunas enfermedades específicamente del tracto genital inferior. Entonces, cuando hablamos de una microbiota vaginal dominada por lactobacilos, estamos hablando de un microambiente óptimo que puede virar, que puede cambiar por muchos factores. En tabaquismo, hoy las mujeres fuman más, la presencia, el uso de antibióticos, que a veces los usamos de manera indiscriminada, nuestras dietas, el peso, las infecciones, ya vimos que la etnia, la raza, la genética, la edad, porque el cambio de las hormonas, todo eso puede hacer que haya un cambio de esta presencia de los lactobacilos con crecimiento de bacterias oportunistas, anaerobias, que cambian estos ambientes disbióticos y que tienen una influencia en el estado de salud de enfermedad de una paciente. Y también cambian de manera natural o normal, pues a lo largo de la vida. Y la mayor influencia está determinada evidentemente, por la presencia de las hormonas esteroideas, en donde cuando sabemos que con la presencia de estrógenos
hay una maduración de estos epitelios que nos permite tener glucógeno, que nos permite esta proliferación o crecimiento de lactobacilos con producción de ácido láctico, de tal manera que el microambiente vaginal en una niña, en una paciente prepúber, en una paciente menopáusica es totalmente distinto y por lo tanto también es susceptible a otro tipo de problemas o enfermedades. ¿Qué podemos resumir hasta aquí entonces? Que la microbiota vaginal fluctúa a lo largo de la vida de la mujer, incluso durante el ciclo menstrual. Es decir, nuestro estado más disbiótico en un solo mes es estar menstruando. Que la mayoría de las mujeres conservan un clúster, estamos así como caracterizadas en un tipo de clúster y que a veces podemos alternarnos dependiendo de muchos factores, dieta, menstruar, uso de antibióticos, relaciones sexuales, pero que la mayoría de estos cambios o estas dinámicas son temporales, duran de manera muy corta y que, bueno, no es que nos comprometan específicamente a tener un problema o una enfermedad. Que hay mujeres incluso que viven en Cluster 4, ya lo vimos, que se consideran asíntomas, bueno, que no tienen ningún síntoma, pero que no por eso es un microambiente óptimo y que en algún momento hasta el 25% de las mujeres tendrá algún evento disbiótico caracterizado por esta depresión de lactobacilos. Entonces, hay muchas circunstancias que específicamente que están asociadas a disbiosis. Una disbiosis hoy por hoy es el cambio en la presencia de estos microambientes vaginales óptimos. No me voy a meter tanto en eso, pero también tenemos que identificarlas y que hoy por hoy hay suficientes pruebas bioquímicas y epidemiológicas que están perfectamente bien estudiadas y que tienen evidencia sobre el estado de salud y el desarrollo de enfermedades de este microambiente vaginal. Hoy sabemos que un microambiente vaginal juega un papel crucial en el estado de salud de las mujeres. ¿Qué conocemos ahora? Bueno, pues que las disbiosis, estos estados alterados, está relacionado con muchas cosas que ustedes conocen. Infección de transmisión sexual, infertilidad, complicaciones en el embarazo, infecciones postquirúrgicas, pero de lo que yo voy a platicarles específicamente es de carcinogénesis. También está involucrado estas disbiosis, esas alteraciones del microambiente vaginal en el proceso de la infección del virus de papiloma humano, que sabemos que es la infección de transmisión sexual de mayor frecuencia, estas infecciones por VPH, que hay más de 120 genotipos que están caracterizados específicamente por ser de alto o de bajo riesgo, y que bueno, a pesar de que muchas mujeres vamos a tener en algún momento de nuestra vida un proceso infeccioso, algún tipo de infección por virus de papiloma humano, la realidad es que pocas en realidad van a desarrollar una enfermedad que afortunadamente el sistema inmunológico se encarga de eliminar estas infecciones y por eso escuchamos esta frase de que es una causa necesaria, pero no es suficiente para tener cáncer, que hay muchos otros tipos de factores que están relacionados con la persistencia de una infección de virus de alto riesgo que pueda realmente llevarnos a un cambio en estos epitelios, a una transformación maligna y evidentemente pues a un problema severo o invasor. Reconocemos esta historia natural, tenemos mucha información, los que nos dedicamos a eso, tenemos claro cómo es que actúan estos mecanismos carcinogénicos de virus de papiloma humano. Afortunadamente, la gran mayoría de las lesiones que enfrentamos son de bajo grado, que la gran mayoría de ellas lo que conocemos es que van a tener una regresión de manera muy alta, dependiendo de muchos factores, que solo el 20% de estas lesiones van a persistir en el tiempo e incluso progresar, y que pocas de ellas van a llegar en realidad a un cáncer. De tal manera que lo que sí vemos es que recomendamos que vigilar, cambiar factores de riesgo, evaluar a estas pacientes. Pero bueno, cuando tenemos una infección por virus de papiloma humano, lo que nosotros tenemos que saber es, bueno, una vez que ingresa a los epitelios, ¿cuál es el destino, cuál es la decisión que toma este virus? Tener una lesión que al final va a remitir o a persistir. ¿Y cuáles son estos factores? Bueno, ya los conocemos, se han estudiado mucho, factores que están relacionados con la persistencia de la infección, todos los que ustedes ya conocen, tabaquismo, el uso
otras infecciones de transmisión sexual, la paridad, todo lo que ustedes ya conocen, que inclinan totalmente la balanza hasta una infección persistente. Y hoy por hoy lo que quiero traerles a la mesa de a colación es que la microbiota vaginal juega un factor importante en esta posibilidad de una infección transitoria a una infección que pudiera persistir. Aquí, muy rápidamente, ustedes que reconocen esto, cuáles son estos mecanismos oncogénicos, esta fisiopatología que conocemos de infección de virus de papiloma humano. Eh, Vean, quiero que lo vean aquí porque en una diapositiva más adelante los junto y vean cómo los conocemos, la inestabilidad genómica, la producción de coproteínas, el cambio en la reparación del daño de DNA, el bloqueo del control del ciclo celular, la proliferación, la inhibición de la apoptosis, todo lo que conocemos nosotros asociado a una infección de virus de papiloma humano. Y luego vean esta otra diapositiva. Esto está relacionado con disbiosis y enfermedad. Todas las enfermedades que sabemos que da disbiosis, que son inflamación crónica, ruptura de la permeabilidad del epitelio, inestabilidad genómica, proliferación celular, desregulación metabólica, desregulación inmunitaria. ¿Qué estamos viendo entonces? Vean, la combinación de factores que, como yo a veces les digo en muchas de las pláticas, evaluamos una paciente con infección de virus de papiloma humano de alto riesgo, que aparte tiene un proceso disbiótico, un microambiente desfavorable, con estas presencia de estas bacterias anaerobias, con estos clusters que son predominantemente de bacterias anaerobias. Y vean, yo siempre digo que es como la tormenta perfecta, ¿no? La presencia de disbiosis con una paciente con infección de virus de papiloma de alto riesgo. Entonces, bueno, todos estos mecanismos genotóxicos con estados proinflamatorios, con aumento de la proliferación de coproteínas, está evaluado o está representado como un cambio en la regulación inmunitaria y en la regulación inflamatoria. Cuando tenemos una infección por virus de papiloma humano, se ha visto que el simple hecho de tener una infección por virus de papiloma humano podría o cambia o induce el microambiente vaginal. Es decir, tener una infección nos puede provocar una disbiosis, pero también tener una disbiosis puede aumentar el riesgo de infectarnos por virus de papiloma humano, pero que una vez que nos infectamos, esta infección en lugar de aclararse persista y que progrese incluso a una lesión de mayor gradaje y a un cáncer. Entonces, una infección de virus de papiloma humano de alto riesgo con un microambiente vaginal equivocado cambia completamente esta balanza. Hay suficiente evidencia, si ustedes ponen específicamente esto, que es microbioma vaginal y infección de virus de papiloma humano, simplemente estas palabritas, ustedes van a encontrar una gran información actualmente sobre qué pasa en la historia natural del virus de papiloma humano. Eh, Cuando nosotros hablamos de la historia natural de la infección del virus de papiloma humano, que ustedes la conocen muy bien, quiero comentarles que específicamente los procesos disbióticos, estos microambientes vaginales desfavorables, influyen en tres momentos de la historia natural de la infección del virus de papiloma humano que todos conocemos. En un primer momento influye, que es la infección. En un segundo momento, que es la infección que persiste y luego la progresión a un cáncer. Y vamos a ver un poquito del por qué en estos tres momentos es tan crucial los procesos disbióticos o los microambientes vaginales desfavorables. Y bueno, ¿qué reconocemos nosotros? Evidentemente, esto es súper importante para nosotros cuando nosotros hablamos nada más de inmunología cervical, de microambiente vaginal, hablar nada más de barrera biológica vaginal, pues son días, ¿no? Hablamos que digamos, los cuatro ejes más importantes de cuando hablamos de barrera biológica vaginal, hablamos de moco, hablamos de barrera mecánica integral, o sea, de la integración o la integridad de ese epitelio, hablamos del sistema inmunológico innato y la respuesta adaptativa, y evidentemente tenemos que hablar del microambiente, de los microorganismos, de la microbiota. Entonces, estos cuatro factores constituyen nuestra defensa, la barrera que nosotros tenemos en cuanto a todo el proceso local del microambiente vaginal que se comporta
súper especial porque es un microambiente vaginal que por un lado tiene que ser muy inteligente para ser protector, pero al mismo tiempo tiene que ser tolerante, porque si no pues, no nos podríamos ni siquiera embarazar, ¿no? Entonces, siempre tendríamos es un balance muy, muy dinámico esto. Entonces, específicamente cuando hablamos de la microbiota vaginal, vean cómo una alteración de la microbiota vaginal altera específicamente moco, bueno, muchas cosas, pero moco y barrera epitelial. Vean cómo cambia la producción de la composición del moco, nuestra primera barrera, y altera la función del citoesqueleto de los epitelios, de tal manera que hay una disrupción en las uniones intracelulares, con un aumento en la permeabilidad epitelial, con una disrupción de la función de barrera y de estos epitelios, con una alteración de la barrera cervical por cambios en la producción de metabolitos. Todo esto está relacionado no nada más con VPH, sino cualquier infección de transmisión sexual, cualquiera, está aumentada cuando tenemos un proceso disbiótico. ¿Por qué? Porque es una barrera de entrada, porque sabemos hoy que una vaginosis, que un una microbiota alterada está relacionado con cualquier aumento en la adquisición de una infección de transmisión sexual, incluyendo específicamente pues virus de papiloma humano. Y vean por qué, porque todos sabemos que lo que necesita virus de papiloma humano es un proceso de disrupción de estos epitelios para llegar al estrato más profundo de estos epitelios, que son las células basales, en donde puede iniciar este proceso infeccioso. De tal manera que hoy sabemos que una microbiota alterada, una disbiosis, vean, daña la producción, ya les dije, de todas estas estructuras, incluso hay un cambio en la respuesta inmunológica, como la vamos a ver más adelante, y que, bueno, permite la entrada de estos microorganismos. Este es un metaanálisis en donde hay más de 100,000 mujeres incluidas. Aquí lo que vieron es cómo influenciaba las mujeres sexualmente activas que tenían disbiosis y que eran positivas para los de papiloma humano de alto riesgo. Y lo que relacionó o lo que concluyó o lo que quería, el objetivo de este metaanálisis era evidenciar cuál era la incidencia por virus de papiloma humano, cuál era la historia natural de este virus en estos pacientes con disbiosis para saber qué tanto persistían o qué tanto progresaban a un cáncer. Y bueno, que encontraron específicamente que una paciente con un proceso disbiótico tiene mayor riesgo de adquirir una infección por virus de papiloma humano, o sea, tienen mayor incidencia de este virus, que sobre todo se presenta en pacientes jóvenes, claro, porque nuestras pacientes jóvenes son las pacientes con mayor riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, incluyendo VPH, y que estas colonias o estos microambientes vaginales los caracterizaron por cultivos y también a través de pruebas moleculares. No nada más aumenta el riesgo de adquirir infección de virus de papiloma humano, sino que una vez que adquiere una paciente un virus de papiloma humano, la gran importancia es si va a persistir o tiene la capacidad de aclarar esa infección. Entonces, lo que se ha visto, lo que se vio en este metaanálisis es que también está relacionado con la persistencia de estas infecciones de virus de papiloma humano, sobre todo en mujeres que tienen poca cantidad de lactobacilos con gran cantidad de diversificación de la microbiota, es decir, con disbiosis. Y que vean, incluso como pacientes con disbiosis, vean cómo está relacionado con el estatus o el momento de la enfermedad o de la lesión. Vean cómo pacientes con ASCUS, con lesiones de bajo grado o pacientes con HISIL, vean cómo está aumentado el grado de la lesión con el aumento en esta disbiosis. De tal manera que este metaanálisis es largo, pero la conclusión de este metaanálisis es que una paciente con disbiosis tiene mayor riesgo de contraer una infección por virus de papiloma humano, mayor riesgo de que persista esta infección y mayor riesgo de que esta infección que persiste progrese a una enfermedad cervical premaligna y avanzada.
Este es otro estudio. Aquí básicamente para no marearlos con tanto estudio, lo que quiero que vean es cómo la primera conclusión es que un microambiente vaginal de pacientes con lesión y con infección de virus de papiloma humano es disbiótico. Vean cómo las pacientes positivas a la infección de virus de papiloma humano tienen clusters 4 y cómo aquí lo que vieron fue pacientes con infección de virus de papiloma humano, qué tanto posibilidad tenían de tener aclaramiento o de persistir. Y lo que veían es que, vean, pacientes que tienen microambientes con lactobacilos, no nada más crispatos, cualquiera de estas clúster tipo 1, 2 y 3, que son Jenseni, Gasseri y Crispatus, vean cómo estas pacientes, el 43% eh, de las pacientes que aclararon, más del 43% que aclararon estas infecciones por virus de papiloma humano, tenían microbiotas caracterizadas con presencia de lactobacilos. Y las mujeres en las cuales persistieron la infección, su característica principal era tener presencia de estos ambientes con clúster 4 o disbióticos, ¿no? Que es como lo que hemos estado platicando. De manera aquí muy rápida, vean cómo en este artículo se caracterizaron dos cosas. Una es el perfil de la presencia y el perfil de clúster, el tipo de comunidades que hay de acuerdo al grado de la lesión. Vean, en pacientes negativas a virus de papiloma humano, pacientes positivas, pacientes que tenían lesión e incluso cáncer. Esto es muy visual porque ustedes ven que la barra verde o el color verdecito representa a los lactobacilos, por ejemplo, en este caso, sobre todo crispatus, que es muy protector. Vean cómo cuando las lesiones son de mayor grado, van desapareciendo estas barras verdes. La presencia de lactobacilos desaparece prácticamente en mujeres que tienen cáncer cervicuterino, en pacientes que tienen una lesión de mayor grado, y cómo un microambiente vaginal con crispatus está relacionado con BPH negativo. Y no nada más esto, no nada más estamos hablando aquí de el tipo de comunidades bacterianas. Aquí ya vamos a empezar a hablar de otra cosa que son el tipo de bacterias en esas comunidades bacterianas. Y entonces aquí ya vemos que estas comunidades bacterianas tipo 4 tienen predominantemente unas bacterias que son Escherichia y Fusobacterium, que vamos a estar hablando ya de ellas. Lo mismo acá, vean cómo mujeres que son BPH negativas a pacientes que persisten con infección, como la cantidad de lactobacilos disminuye. Pero vean, aquí lo que quiero que vean es cómo marca la diferencia el tener ya la infección por virus de papiloma humano y la presencia de microambientes vaginales favorables con lactobacilos. Cómo pueden tener posibilidad de aclaramiento y que estas infecciones sean transitorias cuando los microambientes vaginales son eubióticos, cuando son predominantemente individuas sanas. Aquí lo mismo, quiero que vean cómo aparecen de nuevo estos nombres de estas bacterias que empiezan a protagonizar y que empiezan a verse en estos clústeres, en estas comunidades, Prebotella, Fusobacterium, y cómo también ya empiezan a perfilar el tipo de citoquinas que están en estos microambientes. Entonces aquí ya hablamos no nada más del tipo de clúster, sino también hablamos un poquito del perfil de las citoquinas y hablamos del tipo de bacterias. Y vean ustedes, aquí lo mismo, pacientes que aclaran, pacientes que llegan a lesión y pacientes con infección. Vean cómo pacientes asociadas a infección y asociadas a lesión, que ya tienen o desarrollan lesión, vean cómo de nuevo aparecen estos nombres, Fusobacterium, Escherichia, Topobium, Garnerella, en estas pacientes en las cuales ya hay infección. Este es un artículo muy bonito, la verdad es un artículo del 2023 que resume o que engloba diferentes autores y que van todos evaluando el cambio de las comunidades bacterianas y de las bacterias que perfilan el grado o tipo de lesión que tiene una paciente. En pacientes sanas, vean, existen, no están estas
Lactobacillus protectoris crispatus, sobre todo como un microambiente vaginal más presente. Y vean cuando hay una lesión de bajo grado, van cambiando. Aquí vemos aparición sobre todo de Lactobacillus inners. Ya hay presencia de algunas bacterias anaerobias, pero como en pacientes con lesiones de alto grado y cáncer, vuelven a aparecer estas bacterias que ya les estaba mencionando, que como es Net y Fusobacterium, que como ya veremos más adelante, incluso ya se podrían reconocer como pronósticas de riesgo para una paciente que tiene una infección por virus de papiloma humano. Y lo que siguió fue decir, bueno, ya tenemos comunidades específicas, ya tenemos bacterias específicas, ¿cómo se comporta en microambiente vaginal? Como vieron, cuando hay una disbiosis, la señalización inmunitaria y metabólica está afectada y hay procesos de señalización que incluyen inflamación crónica, ruptura de la barrera epitelial, cambios en la proliferación celular, apoptosis, inestabilidad genómica, angiogénesis, desregulación metabólica. Y esto es bien importante. Vean cómo aquí analizaron en cada clúster la presencia de las diferentes citocinas. Y en pacientes de comunidades 4 de estos clústeres disbióticos, por así decirlo, predominan sobre todo citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucina 10, algunos factores de crecimiento transformante beta tipo 1, que bueno, están muy relacionados específicamente con la transformación de células por virus de papiloma humano. Este es un artículo muy interesante en donde nos dicen cómo van cambiando el grado de lesión y cómo va cambiando la expresión de citocinas. Es decir, el ambiente inflamatorio local que existe es totalmente hacia la inmunosupresión con un proceso proinflamatorio local. Aquí en este artículo, es un artículo de participación de pacientes incluso mexicanas, con gran cantidad de pacientes latinoamericanas, pero vean cómo hay una relación específica de la expresión de oncoproteínas con la expresión de interleucina 10 y este factor de crecimiento transformante beta 1. Y vean cómo hay bacterias incluso que están relacionadas como Fusobacterium con la producción de una toxina que es el FAT-A. FAT-A se ha encontrado en alteración de las uniones celulares que promueven la metástasis, por ejemplo, en el carcinoma de colon, ¿no? Y entonces la presencia de estas toxinas también locales, lo que ha visto es que se destruyen estas uniones intercelulares y que están relacionadas con invasión. Entonces, hasta aquí, lo que yo les puedo decir o en resumen es que, una, hoy sabemos que hay tipos de comunidades bacterianas relacionadas con el grado de lesión que podemos tener por infección de virus de papiloma humano. Sabía que los clúster 1 y 2, caracterizados por lactobacilos, son protectores que disminuyen el riesgo de infección, que aumentan la posibilidad de eliminación o aclaramiento viral y que los clúster tipo 4, sobre todo el 4B, se relaciona con infecciones persistentes y con progresión. La segunda cosa es las bacterias que vemos en estos clústeres, en donde vemos que ya hay bacterias específicas relacionadas con también el grado de la enfermedad. Y vemos, por ejemplo, algunas bacterias como que ya son marcadores, que son Escherichia, Fusobacterium, Artopobium, Rebotella, que están relacionadas con con el grado de la enfermedad que podemos encontrar. También ya hablamos, o lo que se ha visto es que en la expresión de citocinas, la característica local inflamatoria o el ambiente inmunológico inflamatorio local es distinto para cada grado de lesión, de tal manera que el perfil de citoquinas en cada grado o el momento de la enfermedad es distinto. Y lo otro, la cuarta cosa que vimos fue como la expresión de moléculas, lo que hoy llamamos el metaboloma, o sea, qué proteínas se encuentran a ese nivel, las enzimas, la proteólisis, la destrucción de estos proteoglucanos locales, todo lo que vimos en la expresión de enzimas, inclusive sialidasas que están relacionadas con infecciones repetidas, cervicovaginitis de repetición. Todo esto ya está estudiado para cada grado de lesión.
Y lo que viene en un futuro, muy seguramente lo veremos, ya lo hay, es que muchos de estos diferentes cuestiones como bacterias o incluso cialidasas se pueden constituir o pueden representar marcadores de riesgo. De tal manera que si nosotros vemos a pacientes con una infección de virus de papiloma humano de alto riesgo, que tiene a lo mejor determinada bacteria o determinado clúster o determinada presencia de proteínas, podemos considerarlas como pacientes con riesgo mayor. Esto es una, es una laminilla de este artículo que yo modifiqué, pero me gusta mucho mostrarlo porque es como en resumen todo lo que les he platicado, como estos epitelios que están perfectamente bien estructurados son epitelios que se pueden romper, que pueden tener disrupción por un microambiente desfavorable, por una disbiosis, y que puede permitir la entrada de infecciones de transmisión sexual, específicamente aquí VPH. Entonces ingresa a los epitelios hasta la membrana basal, pero cómo virar o que nosotros cambiemos estos microambientes disbióticos puede hacer que haya un aclaramiento, un cambio o una regresión de las, incluso de las lesiones, o puede promover persistencia de esta infección de virus de papiloma humano con disrupción de la expresión de la división celular, con posibilidades de mecanismos de integración y expresión de oncoproteínas que promueven expresión de citoquinas proinflamatorias y cambio en la respuesta inmunológica y por lo tanto progresión a lesiones de mayor gradaje y cáncer. Hoy sabemos que incluso la disbiosis del tracto genital tiene impacto no nada más en lo que ya les dije, que es virus de papiloma humano, sino incluso ya están estudiando en endometriosis, en ovario poliquístico, en enfermedad inflamatoria, en muchos cánceres ginecológicos. Y que si nosotros estamos viendo la lesión, la historia natural, nada más como un continuo, como una línea que va para adelante y para atrás, nos estamos equivocando. Tenemos que ir cambiar la manera en que la estamos viendo. ¿Por qué? Porque vemos mujeres asintomáticas, tal vez, y cuando les recomendamos, que es nuestra mayor que hacer es deja de fumar, cambiar esos cofactores, hoy tenemos que ver a estas mujeres o a la disbiosis como un proceso que podría representar un mayor riesgo en nuestras pacientes. Y hay mucho seguramente que saber sobre disbiosis. Hoy hablamos de cómo cambiar estos microambientes locales. Estamos hablando de uso de probióticos, de cambiar incluso la expresión o la presencia de las bacterias que hay ahí con antibióticos de nueva generación. Hablamos de disrupciones de biofilm. Hablamos específicamente, por ejemplo, de resistencia antibacteriana, bacteriana. Hablamos de incluso de transferencia de microbiota local. Esto es algo que ya se hace, por ejemplo, para cáncer de colon. Y que bueno, hay mucho, mucho que tenemos que hablar específicamente. Todavía hay mucho que entender sobre el camino de las bacterias y el cuerpo. Y bueno, ya como conclusión ya de esta casi hora, es que bueno, nuestro entendimiento nos falta mucho, hay mucho que tener que seguir investigando, pero hoy sabemos que la microbiota vaginal desempeña un papel impresionante, muy susceptible o preponderante en la infección, la persistencia y el desarrollo de lesiones. Hay que comprender la microbiota vaginal para mejorar el camino para nuevas estrategias de prevención, detección y de soluciones terapéuticas que pueden ser marcadores actualmente de riesgo, que se necesitan más investigaciones realmente para prevenir y recomendar a lo mejor algún cambio en la microbiota como impacto en el desarrollo de estas enfermedades, pero mientras tanto, evidentemente, la vacunación es la mejor estrategia primaria de prevención para adquirir estas infecciones de virus de papiloma humano de alto riesgo. Gracias. Espero, a ver, creo que una hora fue más o menos. Gracias, gracias por escucharme. Janet, la verdad que extremadamente completa y realmente te felicito y te agradezco la exposición, cómo hiciste de una forma muy práctica un tema tan difícil de entender para la gran mayoría de nosotros como ginecólogos que nos dedicamos básicamente a la clínica, que realmente es como extremadamente complejo a veces intentar poder entender claramente cómo es el funcionamiento de toda la microbiota y la influencia en las diferentes infecciones. Si bien, como bien decís vos, queda mucho por saber y por descubrir, realmente esto
sí intentaría explicarnos a veces por qué quizá muchas pacientes o muchas mujeres con los mismos factores, quizás no fumadoras en la misma edad, y no tener factores de riesgos importantes para lo que es cáncer de cuello de útero, o no cáncer, sino lesiones premalignas, con los mismos factores, esto explicaría en gran parte por qué, si el HPV lo tenemos todos, a algunas pacientes les produce lesiones y a la gran mayoría no. Y esto quizá nos permitiría explicar por qué es tan importante, quizá, obviamente, la adquisición del HPV, sino que quizás es más importante nuestro estado inmunitario, no solo general, sino cómo está la salud de la microbiota. Realmente te felicito. Le dejo mi palabra también a Sandra, que en realidad maneja muchísimo mejor que yo este tema, realmente. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ahora le paso a Bueno, Sandra y después iremos a las preguntas. sí, doctora, realmente felicitarte, estuviste espectacular, realmente fue una disertación que fuiste desde los conceptos básicos que me parecen muy importantes, distinguir entre lo que es la microbiota y el microbioma, porque es un concepto nuevo, ¿verdad? Que justamente surge con la información genética de esta comunidad de bacterias que viven en diferentes hábitats, ¿no? Y que es muy importante para entender todo lo que explicaste después. Y sobre todo que fuiste desarrollando paso a paso, exhaustivamente, con muchísima docencia. Creo que quedó muy claro toda la historia desde que comienza, ¿verdad?, el estudio de la microbiota en algo muy básico, bueno, como Doderlein con el microscopio, y luego llegaste a hablar, o sea, estuviste muy exhausta, ¿sí? Llegaste a hablar de lo que hoy en día es muy importante, que es este ambiente de, sobre todo, inflamatorio, ¿sí? De citoquinas proinflamatorias que van a favorecer el crecimiento, ¿verdad?, de el HPV, y que llegue la persistencia con la que se puede llegar entonces así al cáncer de cuello de útero. Evidentemente destacaste, y me parece muy importante eso, la importancia justamente de cuidar, de prevenir esa disbiosis o de intervenir cuando nosotros hacemos ¿verdad?, el diagnóstico de una disbiosis, que muchas veces, a veces hasta si es asintomática esa disbiosis, la dejamos pasar, digamos. En realidad tenemos algunos mecanismos en el consultorio, y creo que para ayudar, digamos, a las pacientes a prevenir todo esto, hay métodos que los podemos usar, como por ejemplo la medición del pH, ¿sí?, que nos orienta a si existe o no una disbiosis, evidentemente los síntomas de la paciente, si consulta por flujo, ¿verdad?, si tiene además agregado algún ardor, si tiene algún síntoma de dolor, ¿sí? Estaríamos hablando quizás de una vaginitis aeróbica, ¿no?, de una vaginosis bacteriana, si tiene los mismos síntomas, porque también da igual flujo, pero no da ese ardor que da la vaginitis aeróbica. Entonces, pensar que esa disbiosis tiene que ser tratada, porque estamos evitando, ¿verdad? Y nosotros estamos justamente somos ginecólogos que hacemos prevención. Entonces, darle la importancia que corresponde, que como vemos, en realidad todos estos estudios que tú mostraste, que realmente te felicito porque hiciste una búsqueda muy exhausta, demuestran entonces que es importante hacer hincapié en el diagnóstico de esta disbiosis para poder tratarla como prevención del HPV. Y bueno, creo que eso es una de las cosas más importantes de tratar de intervenir, ¿sí?, a favor, ¿verdad?, de la paciente, evitando que esa infección persista, que como tú decís, hasta ahora, en realidad creo que el punto crítico, Jack Ravels, lo hace cambia, digamos, lo que es la evolución de esto al identificar estos grupos comunitarios de bacterias para saber realmente cuál es a la que nosotros tenemos que tratar de tratar. Así que felicitaciones, y bueno, creo que estamos abiertos a preguntas A ver, del público. A ver.
Acá primero, nada, felicitarte, Janet, te está felicitando la doctora Natalia Pérez, María Fernanda Long, la doctora Noel Pérez, que son miembros también de nuestra directiva, te agradecen la disposición, el tiempo y bueno, claramente los conocimientos que nos estás brindando. Y quizá acá, bueno, la primera pregunta que tenemos es si una paciente con HPV 16 y cándida persistente, eh, ¿cómo aumentamos los lactobacilos? O si haríamos algún tratamiento. Bueno, los lactobacilos, o nosotros podemos virar o cambiar el tipo de microambiente vaginal. Eh, una, tratando diagnosticándole, haciendo el diagnóstico y luego poniendo el lactobacilo. Por ejemplo, una paciente con candidiasis, pues hay que utilizar los esquemas que conocemos de antifúngicos para quitar esa candidiasis. O si tiene una vaginosis sintomática, pues hay que quitarla. O sea, lo primero es lo que está recomendado el uso de antimicrobianos y posteriormente sí podríamos agregar un lactobacilo. Los probióticos locales u orales tienen indicaciones muy específicas. Sí se ha demostrado que de manera transitoria cambian el microambiente vaginal. Hoy hay muchos estudios sobre el tratamiento de las vaginosis bacterianas con lactobacilos locales y que utilizar un antibiótico Mm. y posteriormente un probiótico disminuye las recurrencias de las vaginosis, que eso es un coco para todos, ¿no? Siempre estamos ahí envueltos en estos ciclos de cervicovaginitis de repetición, de candidiasis de repetición, y eso es otro tema, pero tenemos que abocarnos a lo que conocemos nosotros del tratamiento de las vaginosis, de las candidiasis, y posteriormente, después del tratamiento, de la erradicación, sí podemos ayudarnos con cambios en el estilo de vida y todo lo que ustedes quieran, más el uso de un probiótico local. O sea, sí se vale, ¿no? Pero yo creo que lo más importante, lo que nos decía la doctora Sandra, es el diagnóstico, o sea, saber qué tiene la paciente. No es lo mismo una vaginosis que una tricomoniasis, que una candidiasis, que una vaginitis citolítica y tener el diagnóstico es clave para poderlo realmente tratar de fondo. Y ya una vez que se le da el tratamiento adecuado, pues claro que podemos promover continuar con microambientes adecuados con el uso de probióticos. Ojo, están muy de moda, ¿no? Y miren yo hablo mucho incluso para alguna farmacéutica, pero digo, están muy de moda porque están muy a la mano, ¿no? Aquí en México los venden a pasto, ¿no? Cualquiera puede ir a la farmacia y comprar un probiótico oral, vaginal. Entonces, lo que sí es importante es saber que también existe bacilosis, o sea, tenemos el otro ambiente, si estamos coloca y coloca lactobacilos, también podemos generar un problema. Entonces, que sí hay indicaciones muy específicas para el uso de probióticos y que nos ayudarían después del tratamiento antibiótico, sí. Si vemos que una paciente tiene una vaginosis sintomática, sí. Si tiene una vaginosis con una lesión de bajo grado, y es esa paciente que justo lo que tú decías, Luciana, las pacientes que están así como que bajo grado, y la ves en unos 6 meses porque sabemos que la vigilamos, y otra vez bajo grado, y ya le hiciste de todo, y que ya dejó de fumar, y que si ya usa ta, y ya buscamos clamidia, o ya le mejoramos el factor metabólico, todo, y sigue, pues a lo mejor decir, esta mujer, ¿qué más le hacemos, no? Entonces a lo mejor voltear a ver qué tiene, si tiene estos microambientes disbióticos que aunque son asintomáticos, le están favoreciendo esta persistencia. Entonces a lo mejor sí dar un probiótico porque esta mujer, aunque esté asintomática, pues sí tiene una disbiosis que le está provocando una persistencia, ¿no? Creo que el uso de probióticos debe ser muy razonado, debe ser muy bien estudiado. Hay mucha evidencia que nos habla de disminución de recurrencias de vaginosis, de candidiasis, pero sí hay que usarlos con prudencia, ¿no? Bien. Eh, Voy a agregar algo y decirle a la doctora que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, tratar en una primera instancia la disbiosis, obviamente para después usar los probióticos y como ella decía, hay muchos estudios, ¿verdad? Y mucha evidencia de que los antibióticos seguidos de los probióticos podrían mejorar las recurrencias, pero también quizás
elegir un antibiótico que tenga algún efecto inmunomodulador, como por ejemplo la clindamicina, que mejora todo el ambiente proinflamatorio, que mejora las interleuquinas, ¿verdad? A favor siempre de mejorar la disbiosis. Entonces, podemos elegir, porque sabemos también que a veces en esas disbiosis tenemos algunos patógenos que son resistentes al metronidazol, que lo usamos muy comúnmente, y la clindamicina es un antibiótico que perfectamente cubre esos patógenos y que inclusive se puede administrar en la embarazada también, y podemos usarla, digo, siempre pensando en el efecto inmunomodulador que también hace a todo este proceso inflamatorio que está, ¿verdad?, detrás de toda la disbiosis. Entonces, usar un antibiótico que tenga un efecto inmunomodulador sería muy bueno, y después seguir en todo caso con los probióticos. Buenísimo. Acá hay otra pregunta. Martín Pastor nos dice si hay estudios que demuestren la utilidad de los probióticos en el aclaramiento del HPV. Sí, no los puse aquí, pero incluso ya, sobre todo in vitro, hay colocación de sobrenadantes de pacientes con células, bueno, no pacientes, más bien, cultivos de células ELA o pacientes, ya incluso células transformadas, células con cánceres, en las cuales se han visto o se han colocado sobrenadantes de lactobacilos. No los puse aquí, pero sí hay muchos estudios en los cuales disminuyen, por ejemplo, la expresión de oncoproteínas, disminuyen mucho o promueven la apoptosis, cambian mucho el microambiente proinflamatorio. Entonces, sí hay artículos que nos dicen cómo, de manera general, quitar este microambiente disbiótico local cambia la inmunomodulación local, cambia la expresión local, como ya vimos, de la expresión de citoquinas que están favoreciendo el proceso proinflamatorio, ¿no? La destrucción local, esto que les comentaba de la alteración de las uniones, de toda la expresión de moléculas que tiene que ver con angiogénesis, desregulación, o sea, sí, o sea, es como decirles, hoy sabemos que la inflamación es una de las primeras causas de enfermedades, ¿no? La inflamación celular, ¿no? Está relacionado con muchísimas enfermedades. Entonces, disminuir los procesos inflamatorios locales a través del uso de lactobacilos o de probióticos, sí se ha visto que pueden modular esta historia natural que conocemos de la infección del virus de papiloma humano. Bien. Acá Bueno, la Lu, doctora. Ay, perdón. sí, acá quería nada decir que siguen los mensajes, ¿verdad? Buenas noches a todos, felicitaciones por la iniciativa, tema más que actual. Excelente presentación, muchas gracias. Excelente disertación, doctora Márquez, felicitaciones, muchas gracias por el tiempo y los conocimientos. Sí, la verdad que las felicitaciones, hay Gracias a ustedes. muchas. Y bueno, quedan dos preguntas. Acá la doctora Fernanda Long nos pregunta si para determinar el tipo de disbiosis hay algún test que esté desarrollado buscando la presencia de los gérmenes que mencionaste, está Fusobacterium, entre otros, y que bueno, que en realidad acá nosotros solo buscamos, no lo buscamos en los exudados habituales que tenemos, ¿no? Nosotros no hay medios, por lo menos el conocimiento que nosotros tenemos, desarrollados aún para eso. Fíjense que es muy interesante, yo lo he buscado porque pues, platico mucho de esto, sobre todo no hay como un kit, al menos aquí en México, que nosotros podamos decir, vete al laboratorio y tómate tal estudio para saber si tienes Escherichia o Fusobacterium, Atopobium, no lo hay. Todo es a nivel como investigación, pero sí hay kits, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí en algunos en México, en los cuales, por ejemplo, determinan presencia de cialidasas, ¿no? Cialidasas está relacionado específicamente, por ejemplo, para vaginosis bacteriana, ¿no? Y entonces es muy representativo el hecho de que tú veas que una paciente tiene un microambiente proinflamatorio local exagerado, sí podría orientarte que esa paciente tiene ya una disrupción, una pérdida de estos proteoglucanos, o sea, sí nos podría hacer una diferencia de proceso inflamatorio local. Creo que el futuro va para allá, ¿no? De que nosotros veamos o tengamos unas pruebas necesarias aunadas al genotipo viral, ¿no? Que hoy tenemos
para saber si tiene mayor riesgo de progresión, ¿no? A un cáncer o a una lesión. Por ahí iría, yo creo que Bien. el rumbo tal vez de un futuro, ¿no? Pero no contamos aquí en México con una específicamente, una PCR que nos dé SNET o que nos dé Fusobacterium, que Positivo. seguramente sí la, digo, sí, más bien sí la hay, ¿no? Por eso es que hay tantas investigaciones, pero desde el punto de vista comercial, que se vaya rápido y se Mm, haga, no hay. bien. Y bueno, la última pregunta, que en realidad va precedida de las felicitaciones y de excelente charla del doctor Fernando González, ¿sí? Y nos pregunta específicamente qué opinás de la eficacia clínica en los productos farmacéuticos de uso vaginal, como por ejemplo el Papilocare, para mejorar la microbiota y disminuir la prevención de las lesiones por HPV. No sé si ustedes lo tienen, calculo que sí, allí en México. Nosotros recientemente entró al mercado aquí en nuestro país. Sí, de hecho, digo, ya tiene algunos estudios, Paloma y algunos de ellos que tiene Papilocare, seguramente los conocen. Ujú. Pero si nos vamos al core, al centro, a la base de cómo es que están apostando todos estos inmunomoduladores locales, vamos a lo mismo. Si se dan cuenta, todos hablan de disminuir el proceso inflamatorio local, ¿no? De cambiar el microambiente vaginal, ¿no? Creo que está sustentado de toda esta evidencia, ¿no? La evidencia es cambiar la microbiota, el tipo de bacterias, el tipo de citocinas que estamos expresando, nos promueve ambientes proinflamatorios, nos promueve señalizaciones alteradas, inflamación crónica, ruptura de barreras epiteliales, apoptosis, inestabilidad genómica. O sea, estamos hablando de todo lo malo que nos da inflamación, de toda esa respuesta inmunológica alterada. Entonces, claro que cualquier apuesta por un inmunomodulador, que era justo lo que decía la doctora Sandra, apostar por inmunomoduladores, apostar por disminución de inflamación, por antiinflamatorios, por así decirlo, por quitar esta respuesta proinflamatoria, por modular esta expresión de citoquinas locales que dicen es inflamación crónica, creo que ahí va la apuesta de todos estos moduladores locales. El tiempo, las investigaciones deberán de dar peso para realmente determinar si sirven en un contexto clínico, ¿no? Para eso seguramente nos falta evidencia. ¿En qué se ha servido? Pues claro, en cosas como inflamación local, en eversiones glandulares se ha visto, pues porque, claro, estamos promoviendo zona de transformación, metaplasia, todo este proceso local, pues que es protector. Claro, pues queremos que se cubra esa zona de transformación. Entonces, creo que la base de todo esto es ser muy prudentes con las nuevas recomendaciones que tenemos de toda esta Big Pharma, como dicen. Eh, Usar desde el conocimiento básico de cómo funciona localmente el microambiente vaginal y entonces sí, ir empezar a traspolar este conocimiento para decir esto funciona, no funciona, puede ayudarnos o no. Mis pacientes, por ejemplo, hay pacientes que cuando tú les dices la lesión de bajo grado, te voy a vigilar, el tiempo va a determinar cómo vas, el 80% se va a quitar, la paciente sigue nerviosa, la paciente Ujú. sigue inquieta, la paciente dice, es que cómo es que esta mujer me dice que se vaya, me vaya a mi casa y que no me va a pasar nada. Creo que lo que más nos lleva tiempo es en que la paciente se vaya tranquila, en incidir en estos factores de riesgo, en cambiar y modular todo este montón de cosas que hacemos que promueven persistencia. Y pues claro, o sea, también si hablamos de mejorar inmunología, mejorar cosas que nos dañan de manera general, darle una vitamina, darle un antioxidante, darle una inflamación, darle local, pues claro, o sea, si nos vamos al proceso básico de cómo funciona, yo creo que pues deberá de servirle. Y eh, digo, yo le digo a mi paciente, lo que te tomes en vitaminas, pues digo, si sirve o no sirve, eso el tiempo lo dirá, pero bueno, tal vez, mientras no le perjudique, creo yo, ¿no? Pero Bien, evidentemente estoy perfecto. hablando de que tenemos que basarnos en evidencia, ¿no? En la evidencia científica, pero sí tener muy claro, pues, Ujú.
que podría servirnos en un futuro y que no, y no cerrarnos. Lo que a veces hoy decimos que no, o lo que nuestros paradigmas pueden ir cambiando y tiene que ver con la investigación. Sabemos que el nivel de estrés también influye, ¿verdad? En todo esto. Entonces, quizás Claro, si haciéndole algo que, como decís tú, no le va a hacer daño y puede sumar a que la paciente esté más tranquila, creo que todavía, digo, no hay evidencia de que sea malo, ¿verdad? Entonces, indicárselo muchas veces lo que logra también es bajar el nivel de estrés de la paciente. sí, claro. Y además todos estos, bueno, papilocare está muy en función a proceso inflamatorio local, si lo leen de nuevo, ¿no? Es como disminuir el proceso inflamatorio local, mejorar microbiota local, pues es lo mismo que estamos viendo, ¿no? Es decir, pues sí, ya nos dijeron que la microbiota, la disbiosis promueve persistencia, ya nos dijeron que, pues entonces, claro que está a favor de este conocimiento, no está alejado de algo que no pudiera servirle. Bueno, Janet, ya se hizo un poco tarde y creo que ya no hay más preguntas. Bueno, nuevamente felicitarte a vos y nada, y felicitar y agradecer a Sandra, Ay, que gracias. para mí es un gran apoyo Gracias a la en la doctora que disertación de estuvo hoy. excelente. Y Muchísimas gracias bueno, por la invitación. espero seguir encontrándonos, Janet, a la brevedad seguro. Bueno, agradecemos a todos los que participaron en la noche de hoy y bueno, estamos todos invitados al Congreso de Tracto Genital Inferior de nuestra sociedad del 4 y 5 de septiembre. También, Janet, ustedes tienen su congreso en septiembre. ¿Cuándo es el suyo? Que también Sí, estaremos justo las invitados, mismas ¿no, Janet? fechas. Ya no los invité porque ya vi que son tus mismas fechas, pero ya no lo quise hacer. Bien, Pero sí, también tenemos por acá las mismas fechas. El Congreso, bien, éxito. Qué desafortunado igualmente. que sea la misma fecha porque me hubiera encantado estar con ustedes, de verdad. Bien, igual. Pero éxito, la verdad es que todo lo que hacemos las sociedades latinoamericanas van en pro de abatir algo que es tan importante, ¿no? Que nos sigue doliendo a todos, que es cáncer cervicuterino. Y entonces, pues bueno, lo que hagamos desde cada uno de nuestros colegios y de nuestras sociedades siempre va a impactar y es un gustazo, de verdad, un placer conocerlas, tenerlas y bueno, estrechar nuestros lazos a través de esto que son los web. Gracias. Bueno, nada, gracias a vos de nuevo y nada, les comparto que el año pasado, cuando nos conocimos, realmente muchos de los que formamos parte de las directivas de muchas sociedades de toda Latinoamérica, hablábamos de esto mismo, de intentar unir nuestros esfuerzos para la misma lucha, ¿no? El mismo objetivo, y creo que todos tenemos diferentes fortalezas y compartirlo en estas instancias creo que nos enriquece a todos y bueno, esperemos seguir creciendo en Latinoamérica en cuanto a la unión de las sociedades y creo que gracias, Janet, y que vamos por ese camino. Bueno, muchas gracias a Excelente. todos y nos estamos viendo. Que pasen bien. Chau, chau. Gracias. Chao. Abrazos, Luciana, abrazos. Bye. Gracias. Chau, chau.